Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en la cuarta edición de Pensamientos del siglo XXI. Bueno, con una invitada muy especial para mí, para nosotros, todos los chicos que hacemos Pensamientos del siglo XXI. Estefanía Herrera, ella es de Catamarca. Y antes que empecemos, les quiero recordar a todos que nos pueden acompañar suscribiéndose ahí abajo donde aparecen las flechitas en el canal de YouTube. Así que bueno, les agradeceríamos que nos acompañen, ahí van a tener todas las novedades, las actualizaciones del canal. Y bueno, Estefanía Herrera es de Catamarca, tengo acá escrito que dice que es profesora en letra y analista en relaciones públicas. También es profesora en la UNCA, en la Cátedra Literaria y Latín. Ella es la creadora del libro este que yo creo que muchos ya lo deben conocer a través de las redes sociales, de Instagram. Yo lo conocí por ahí, por ese medio, que se llama Desnuda. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola Joel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, que sabemos que te veíamos que estabas a full ahí Ajá. en muchas entrevistas. Gracias por venir a este humilde canal. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, Estefanía, primero que nada quisiéramos conocerte porque yo tuve la casualidad, se puede decir, que pude ver tu libro y me interioricé para ver quién era la persona que lo había escrito, que me pareció bastante lindo que sea una persona de aquí de Catamarca, que se dedique a hacer este tipo de cultura, porque es algo cultural lo que estás haciendo. Y bueno, también vi que sos mamá también, profesora, contanos un poquito de vos. También mi vida es caótica. Sí, soy mamá de Paz, que tiene 6 años y medio. Soy profe en la Universidad de La Rioja, en la Universidad de Catamarca y en el ISAC. Eh, y bueno, escribo hace mucho tiempo en otras ocasiones, pero nunca todavía había publicado algo, un poemario solo mío. Eh, sí salían algunos de mis poemas fueron seleccionados para antologías, pero bueno, este es el primero que es netamente mío. Perfecto. Así Y que bueno. bueno, ¿lo pudiste terminar con esto de la pandemia? ¿Cómo te afectó? ¿O ya lo tenías pensado? No, en realidad hay varios de los poemas de acá que ya tienen sus años y su trabajo, ¿no? Porque en realidad hay un concepto que me gusta a mí particularmente en los libros, que es de obra, no una mera reunión de poemas, sino que tenga una estructura. Entonces varios de estos poemas generalmente ya tienen sus años, ya han sido pulidos, ya tienen como un tiempo de maceración y bueno, a finales del año pasado escribí, creo que uno de los últimos que está acá, y dije, no, bueno, ya es hora de publicar, ya Claro. muchas personas me iban diciendo que ya era momento y yo siempre estaba por ahí antes como un poco insegura y todo lo demás. Y además que también, bueno, requiere, tiene un costo económico, ¿no? Claro, También sí, publicar. sí. Entonces, bueno, no, ya a fines del 2020 dije, no, sí, ya publico y ahí lo organicé, lo estructuré y bueno, a principios de año hablé con la editorial, con los chicos de la editorial Puertas Rojas, que son unos chicos de Tucumán, que además tienen otra editorial que se llama Falta Envido y además también dirigen una revista que se llama El Ganso Negro, que yo escribo. Ahí hace un par de meses escribo, digamos, soy como la referente de Catamarca. Entonces es una revista cultural donde se plantean distintas temáticas, ya sean con artes plásticas, teatro, literatura, bueno, reseñas. Y y bueno, hicimos presupuesto y lanzamos al principio con 100 ejemplares y, y bueno, con la satisfacción de que apenas llegaron los libros, lanzamos 2 semanas de preventa y se agotaron. Claro, eso te estaba por decir, Sí, deben estar contentos los chicos de la editorial, que sí, ya está agotado se agotaron, así que ahora pedimos una segunda edición o primera reimpresión, como se dice, que va a llegar aproximadamente en 20 días. Así que bueno, feliz por la repercusión, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a tener
tan buena repercusión. Eso la verdad que es algo muy, muy, muy hermoso, ¿no? Se siente muy Claro, lindo el sí, acompañamiento de la gente, el interés. claro. Sobre todo yo creo que, bueno, sí, yo creo que debe ser importante lo que vos nombraste ahí de acompañamiento, ¿no? Porque yo creo que en esta, algo de lo que sacamos positivo de la pandemia fue la parte, digamos, social, Mm, que la gente pudo verse un poco más benévola en sí, esto. Entonces yo realmente cuando yo empecé a ver un montón de contactos que tenías en el Instagram, la gente acompañaba y sobre todo más que lo lo promocionaba. promocionaba, voy a repetir que sea de acá de Catamarca, eso te estaba por consultar. ¿Conoces alguna otra persona de aquí de Catamarca o que esté haciendo lo mismo que vos? O también porque sería bueno conocer y también promocionar o solamente... No, no, sí, hay hay muchos escritores jóvenes, digamos, o de esta, y también obviamente de otras generaciones, o incluso generaciones más chicas que yo, que escriben y escriben muy bien. Y lo que sí, bueno, generalmente lo que sucede, ¿no? con esto y con la parte cultural y artística es que, bueno, es un círculo, ¿no? Que generalmente nos conocemos entre Claro, todos. Entonces, por ahí llegar al lector común, a veces eso es un poco lo más difícil. Y eso es lo que a mí me hizo en un momento también decidirme a publicar, porque hace un par de años yo comencé a publicar algunos de mis poemas en Facebook y veía que tenía muy buena repercusión en los lectores comunes, es decir, en no aquellas personas que están muy acostumbradas a leer poesía o literatura. Y eso, por eso creo que también en este sentido, ¿no? Tiene como un público más amplio. Pero sí, por supuesto, se escribe mucha literatura y buena literatura en claro. Catamarca, No, qué porque bueno. pareciera, viste, que no es tan así o que los temas son como muy recurrentes, como temas por ahí muy relacionados con lo, no sé, con lo religioso o con Claro. lo telúrico. Y no, la verdad es que la nueva narrativa, sobre todo la narrativa de chicos jóvenes en Catamarca, es amplísimo y en poesía también, ¿no? Y hay muchas mujeres también que están escribiendo. Qué bueno, qué ¿Sí? bueno, qué bueno, qué bueno. Estefi, contame, Estefi, te Sí, puedo decir, sí, por claro. favor. Contame, aquí como vos, viste, cuando empezaste a querer hacerlo del libro, ¿tuviste algún tipo de ayuda o conseguiste algún tipo de contacto, digamos, de gente de la cultura de aquí, de Catamarca, que te haya ayudado? En realidad no lo pedí, ¿no? No lo pedí porque era como un mimo que quería darme. Es más, de hecho, al principio yo no los iba a vender a los libros, los quería todo para regalar, pero bueno, los chicos de la editorial me explicaron, ¿no? Que el libro, el objeto, más allá de que el contenido es mío, pero hay todo un trabajo que también Claro. tiene que ver, por ejemplo, con quién hizo el diseño del dibujo de tapa, que es una chica de acá, de Catamarca, Ah, María Emilia Reales, quién me sacó la foto, que es Laura Aroca, quién hizo la contratapa, que es Víctor Aybar, y están ellos también como editores. Entonces, lo que sucede, ¿no? Es poder entender que son objetos culturales y que los objetos culturales tienen valor, digamos, tienen un valor simbólico, pero también tienen un valor económico, porque bueno, hay todo un trabajo detrás, claro, porque si no siempre, ¿no? Como que sucede eso con los artistas, que pareciera que todo siempre tiene que ser gratis, claro, lo que uno hace, ¿no? Y con los escritores también pasa bastante, ¿no? Porque siempre es que genial, a nosotros nos encanta esto de ir a leer a determinados lugares, pero por ejemplo, a diferencia de los músicos, uno no cobra, ¿no? Lo claro, hace porque lo disfruta, exactamente. porque disfruta, digamos, que otras personas nos escuchen o lean. La verdad es que yo no lo pedí, pero sí, por ejemplo, creo que es necesario y sí me parece que ahora se está fomentando un poco más allá, ¿no? Del tema de la pandemia, de movilizar la parte, sobre todo de la parte literaria. Hace un par de años atrás solía haber concursos, que eso es algo que hace mucho no hay. Claro. La municipalidad hacía los premios trienales de literatura, entonces eso permitía, ¿no? Que quien ganaba el concurso publicara. Digo, publicar es difícil
generalmente para nosotros. Además, la mayoría de quienes escribimos tenemos otra profesión, porque Claro. nadie puede, digamos, vivir de esto. Claro, exactamente. Entonces, bueno, implica, ¿no? un gasto, una inversión, más que gasto es una inversión. Pero sí me parece que estaría buenísimo que digamos, que se retomen esas iniciativas, ¿no? Tanto del Ministerio de Cultura como también de la municipalidad o de las distintas municipalidades, porque sería una forma también de incentivar, de motivar a los escritores que ya están y a los nobles. Claro. Por ahí hay chicos que son jovencitos, que están estudiando y que escriben muy bien y que no tienen el acceso económico para publicar. O quizás, qué sé yo, también fomentar, digamos, algún tipo de contención, de capaz que hay chicos que tienen un don escondido, chicos o chicas, perdón, ¿Sí? Tienen un don escondido, pero si no tienen a dónde expresarlo, es difícil que salga. Sí, si bien las redes, ¿no?, sociales lo que hicieron fue fomentar, ¿no?, esta por suerte digo, esta posibilidad de uno publicar ahí, pero siempre está, ¿no?, el deseo de quien escribe de que eso quede en papel. Es una forma también de hacernos perennes, ¿no?, de quedar, de dejar una huella, un rastro. Lo mismo calculo que les sucede a los músicos, ¿no? Cuando es sacar su disco, o a quien pinta tener una muestra, digo, todos esos ámbitos culturales son muy necesarios fomentarlos porque bueno, estamos en una sociedad que también no es un circuito como chico de cultura, entonces si bien hay espacios que son autogestionados y que generalmente los artistas nos autogestionamos la mayoría de las cosas, pero bueno, el acompañamiento por parte del Estado creo también que es importante. Sí. ¿Sabes qué, Estefi? Te quería preguntar, ¿vos siempre tuviste el don, digamos, de escribir o surgió de más grande o fue de chica o tenías algún familiar, alguien que... A mí, a ver, leer me encantó desde siempre, desde muy chiquita. Mis papás siempre dicen que yo los hartaba con el tema de que me lean el cuento, que no vean las horas que yo aprenda a leer porque los hartaba con los cuentos para dormir. Mi abuela materna era maestra, entonces me enseñó desde muy chica a leer y siempre estuve como muy rodeada de libros. Mi papá, bueno, era comunicador, entonces también, ¿no?, la lectura estaba como muy presente. Y siempre me gustaba, escribir. A ver, uno cuando tiene los primeros amores, ¿no?, de los 12, 13 años, escribe esas cosas espantosas. Claro. y cursis. ¿Qué piensas? ¿Qué habría estado pensando en ese momento? Sí, que después cuando les lee, ¿no? Antes, si es que quedaron. Antes se usaba carta, ¿viste? Claro. Ahora quizás lo puedes ahora y después borrarlo. Y los puedes borrar. Antes no, bueno, no, ya quedaba. Pero siempre estaba, ¿no?, ahí un poco el interés. De hecho, bueno, después cuando me recibo en la secundaria yo quería estudiar comunicación social, pero fue justo la crisis del 2001 y todo eso, no me pude ir. Y bueno, quedé acá, empecé abogacía y letras al mismo tiempo y bueno, no, la verdad es que una cosa totalmente diferente que la otra, y me encantó letras. Y ahí sí ya comencé como a escribir de una manera quizás más consciente, ¿no? Ahí tuve el primer, digamos, taller literario con un profesor. Yo me acuerdo que éramos 2 o 3 chicas de primer año y el resto ya de los chicos de cuarto, y ahí surgió también, por ejemplo, mi primer relato que todos lo interpretaron como erótico, pero yo en realidad no estaba hablando de alguien que estaba con fiebre y agonizando. Solamente que bueno, había como muchos guiños que daban a entender, ¿no?, otras cuestiones, y ese juego me pareció muy divertido, me gustó mucho, ¿no?, esta cuestión que por ahí tenemos los escritores de ser a veces mentirosos, dependiendo, ¿no?, lo que estamos escribiendo. Si es narrativa, generalmente somos muy mentirosos. Si es poesía, hay mucho a veces de lo interno, de lo propio, de lo íntimo. Pero siempre, ¿no?, se genera ese juego de que uno escribe y bueno, y justamente
cuando tiene múltiples interpretaciones o distintas interpretaciones es porque el texto medianamente está bien. Claro. Eso, bueno, lo que comentamos a la gente, eso es lo que estuvimos hablando antes de empezar, que también depende mucho cómo es la perspectiva de la otra persona de comprender o qué quiere llegar a pensar ella de lo que dice la palabra. Me pasa a mí con las canciones, quizás yo escucho alguna canción y digo, mira, esta canción está hablando de, no sé, a ver, de la novia o la esposa que le engañó, y cuando uno tiene la posibilidad de ver algún documental o de preguntar al artista y dice, no, nada que ver, era mi perro que se había muerto, o ese tipo de cosas también está bueno. Sí, tiene que ver con las competencias, ¿no? Culturales de quien está leyendo el texto o de quien lo está escuchando en el caso de las canciones, que entra en juego todo ahí, incluso la experiencia, incluso lo que les está pasando en ese momento. Entonces eso hace que la comprensión, ¿no? del texto juegue con todas estas competencias y estos saberes. Pero eso creo que también es lo que hace que todo esto sea muy divertido, ¿no? En algún punto lúdico, si bien uno puede tomar como distintas posturas, ¿no? A la hora de escribir. A mí, por ejemplo, yo tengo un concepto de que la literatura es algo que te interpela, que te tiene que movilizar, ¿no? Y que hay también una posición, generalmente cuando uno escribe, ¿no? Una posición política, no en el sentido de partidario, sino de político, ¿no? Al estilo Foucault, de que todo es político. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, este poemario, ¿no? Desnuda, que que tenga que el nombre sea Desnuda, ya quiere decir mucho. El primer poema con el que empieza, el que está seleccionado al final, las cuestiones que se van hablando, ¿no? Cierto empoderamiento que se nota ahí en el yo lírico o en esta mujer que escribe, que las tapas sean verdes. Digo, hay una posición también poética y política sobre cómo uno desea también mostrar, ¿no? Esto que hace. En mi caso, por ejemplo, con este libro en particular, hay una búsqueda, si se quiera, una revalorización del derecho al disfrute que tenemos que tener las mujeres, ¿no? Del derecho al disfrute, al goce, al desnudarse, que no es un desnudo solamente físico ni sexual, sino a ser libres, a disfrutar del propio cuerpo. Entonces hay toda una posición, ¿no? Poética, política, cuando uno escribe. Todo, eso lo pienso yo, ¿no? Todo escritor, todo poeta, estamos parados en un contexto y de alguna manera mostramos, ¿no? Ese horizonte subjetivo de ese contexto. Exactamente. Estefanía, ¿sabes también que te quería preguntar? Vimos que nos contaste y vimos que sos profesora en la UNCA. Sí. Vos seguramente tenés alumnos más jóvenes, quizás más grandes. Bueno, en la universidad es amplio la rama de edades. ¿Vos ves algún tipo de interés hacia los poemas o cómo vivís el día a día vos? Como no sé, en estos momentos, ¿viste? Profe. Claro, que no en este momento me imagino que tendrás clase por Zoom. Sí. Es más difícil tener el contacto personal, ¿viste? O físico, pero ¿cómo es tu día a día como profesora con los alumnos? También algunos me imagino que ya te deben reconocer por el libro. Sí, por supuesto, incluso ya hay alumnos que compraron o exalumnos y todo lo demás. Vuelvo un poco a repetir esto, ¿no? Es chico, bueno, Catamarca es chica y este círculo también, ¿no? Cultural y sobre todo literario también es chico, así que prácticamente nos conocemos todos. Pero bueno, las repercusiones son muy buenas. Lo que pasa es que a mí me sucede que bueno, si tengo que dar clase, doy clase de la materia que doy, ¿no? Claro. No estoy como en ese sentido promocionando el libro ni nada, pero sí hay mucho interés de los alumnos, incluso, bueno, hay muchos alumnos que escriben y que escriben muy lindo, por eso es que vuelvo a rescatar, ¿no? Esta necesidad de concursos. Por ejemplo, hace poquito en la Universidad de La Rioja, que es en otro de los lugares donde yo trabajo, me tocó ser jurado de un concurso de cuentos a nivel universitario.
Y eso en cierta medida no sigue motivando a los chicos, porque resultar ganadores, que por ahí reciben de premio un libro, Claro. pero ya la mención, ¿no? O el hecho de que Claro, alguien los haya un leído, y que, reconocimiento. claro, el reconocimiento a nivel universitario y también a nivel provincial, todo eso incentiva y motiva a que sigan produciendo, que creo que eso es lo más importante a cualquier persona que le guste escribir o que le guste desarrollar cualquier disciplina artística, porque si no, bueno, como que el día a día nos va consumiendo, ¿no? Claro, Con otras cuestiones, y quizás como esto no es productivo, no se lo ve como claro, productivo, uno suele dejarlo, ¿no?, de lado. Generalmente con los chicos lo que sucede es que más allá, ¿no?, de leer y de estudiar lo que tienen que estudiar por las materias, también siempre están sus gustos personales, claro, porque, exactamente. bueno, nosotros, por ejemplo, en letras nos sucede, ¿no?, ese tema, por ahí tenemos que leer tantas cosas por estudiar que nos olvidamos por qué entramos, que era por leer por placer o por Claro, escribir. Pero bueno, siempre está la recomendación, ¿no?, de que con lo que tengan que estudiar, el apunte, pero en la mesa de luz siempre el libro claro. que quieran leer y que los logre por ahí sacar, ¿no?, un poco de esta Desenchufarse realidad, del estrés también del desenchufarse. estudio, de quizás Sí, de los problemas que pueden llegar a tener. sí. Sí, está bueno. Yo también soy una persona de que yo ahora empecé, me gustan los poemas, Ujú. te lo había dicho antes de que empecemos, me gusta, pero soy una persona que más leo para estar informado, ¿me entendés? Claro, Así que voy a tratar de ser un poco más amplio, más lector. claro, y va a ser más para ocio. ¿Entendés? Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay distintos objetivos, ¿no?, de lectura. La posibilidad que brinda la lectura de textos literarios es generalmente, ¿no?, esto un poco lo que dijiste de ocio, de desenchufarse de la realidad, sobre todo ahora que no es tan vertiginoso. Pero además la literatura tiene otras particularidades, que es cuando uno empieza, ¿no?, a leer muchos textos literarios. Primero que te das cuenta que la literatura generalmente siempre se anticipa, ¿no? Digamos, las novelas que, por ejemplo, en el siglo pasado son las consideradas distópicas, como las de Well, no me está saliendo el nombre ahora, de George Well. Digamos, él escribió en una época y después de repente apareció Gran Hermano y es prácticamente lo mismo, ¿no? Mira, Entonces la literatura un poco se va adelantando y va claro, dando lugar y va dando voces a esas otras que están en la sociedad pero que generalmente se callan. Te brinda también, por ejemplo, un amplio abanico para ser más tolerante, porque vos sabés que dentro del texto, ¿no?, todo es posible. Dentro del texto del libro todo puede ser posible. Por ejemplo, supongamos, no sé, en estos poemas, ¿no? Cuando no se sabe diferenciar que una cosa es el yo lírico, quien está claro, escribiendo, de la autora en carne y hueso, generalmente se suele asimilar a las dos personas, claro, ¿no? Entonces, bueno, vos hablas de poesía erótica y por supuesto que hay toda una claro, cosa, uy, pero es madre, es claro, profe, y mirala lo que está escribiendo. Bueno, pero hay claro, que saber, ¿no?, diferenciar. Y ahí digo, lo que a mí particularmente me encanta ese juego, claro, porque bueno, deja ahí que el lector decida, claro. o la persona decida. Pero uno cuando lee literatura sabe que todo lo que está ahí adentro funciona, que es así, y aprendes, ¿no?, a ver, a escuchar otras voces, a que otros mundos son posibles, y eso hace que a la larga uno se vuelva más tolerante No, con la realidad. está bueno. Yo creo que de las virtudes que siempre destaco en el canal de la gente que invitamos es que aprendemos mucho, ¿me entendés? Y todo lo que vos me estás contando es como un aprendizaje nuevo y está bueno. Y la verdad que me gusta que sea así. Me gustaría interesarme más en el tema. Y bueno, espero que la gente también se anime, ¿no?, A leer. a leer, a expresarse. Ahora que me acordé de lo que estuvimos hablando del arte y de la cultura. Hice un año de teatro, ahora que me Mira, acuerdo. ¿Me y entendés? bien, Quizás por eso me animo un poco más a a la la cámara. cámara. Así Está bien. que, Y que en realidad, viste, todos somos en algún momento actores, ¿no? claro, Es más,
hay una cuestión etimológica del teatro, ¿no? Del actor, que significa, que viene del griego y que es hipócritas, como el que en realidad nosotros ya tenemos otro concepto, Claro. ¿no? Del tema, pero es ese que cumple otro rol, ¿no? Y dentro de la misma palabra persona está detrás la etimología de máscaras. Entonces todas las personas nos estamos poniendo constantemente, Claro. poniendo y sacando una máscara, ¿no? Porque estamos cumpliendo distintos roles. Claro, Yo salgo de acá claro, y me voy, me saco el maquillaje, me pongo a limpiar la casa. O sea, hay, ¿no? En el trabajo otro rol. En el trabajo otro rol. Entonces siempre, bueno, somos así como actores, ¿no? De nuestra propia vida. Exactamente, habría que pulirlo más y mira, después estamos en Hollywood, en uno de esos lugares. Ojalá. Así que mira, bueno, Estefe, te estaba por consultar, vos tendrías seguramente ya te lo habrán preguntado o ya te tendrás cansada porque te veo en las redes y veo que estás en muchos lugares, muchos canales. Sí, por suerte, me asusta un poco, pero bueno, también entiendo, ¿no? que es parte de una forma actual de difusión del libro, sí. ¿no? O sea, eso uno lo tiene que entender. Sí, y aparte, los que estamos viviendo hoy en día, los medios de comunicación cumplen un rol importante y más ahora, claro. Que no se puede salir mucho, quizás no te puedes juntar en algunos bares. Sí. Siempre con protocolo y todo eso, y está bueno que los medios de comunicación cumplan ese rol. Lo que te quería preguntar es si tenés si te animás y tenés alguna poesía para decirnos que sea especial o que la gente te haya consultado, que te diga me gustó más o que tenga algún plus para vos. Uh-huh. ¿Te animás? Y bueno, yo también comentarle que le dije también a Estefanía, elegí una, voy a tratar de decirla después de que digas vos, que a ver qué me sale, ¿no? Espero que me salga bien. Así que te escuchamos. Hay dos poemas que, como te contaba, yo ya había publicado, ¿no? en las redes, o habían salido por ahí en algunas revistas digitales y todas esas cuestiones, que sobre todo el primero, el que abre el poemario, y el último, que también es bastante simbólico, son generalmente los que piden, ¿no? Cuando uno los lee, porque ya, a ver, todos los amigos los conocen y ya lo saben, pero además porque, digamos, el primer poema que de alguna manera da título al libro, o en realidad hay una cuestión, ¿no? de la palabra desnuda o de la desnudez a lo largo de todo el libro, es un poema que siempre lo piden, porque justamente hace referencia a esto, ¿no? A desnudarse de todo aquello que, digamos, todas esas mochilas que en algún momento resultan como innecesarias, y a dejar lo rutinario. Así que bueno, yo voy a elegir ese para leer. A ver si no es el mismo que elegí yo, ¿no? No, es el primero. Desnúdese, por favor. Desnúdese de los temores y las dudas, de los domingos monótonos, de las máscaras y de los amaneceres intranscendentes. Por favor, desnúdese, despójese de la lluvia sin aroma, de la primavera insulsa, del desamparo y de los atardeceres cobardes. Desnúdese, por favor, que aquí lo espero, desnuda. Muy bueno. ¿Te puedo decir lo que pude haber interpretado yo? A ver, vamos a hacer clase de literatura acá en el canal de YouTube. Claro, lo que yo pude haber interpretado, me gustó, ¿no? Está bueno, no lo había leído eso. Lo que interpreté es que cuando dicen la palabra desnudos es que la persona que vaya esté completamente abierta a hablar o lo que sea. ¿Entendés? Sí, siempre digamos que es un poco lo que recupera. Que se desnude en sentido de expresar todo lo que siente. De entregarse. Claro. De entregarse, de despojarse, ¿no? Por eso hablaba mucho de que no es una desnudez física. Exactamente. Solamente, sino una desnudez, si se quiere, de alma y de cuerpo, ¿no? Hay una cuestión como integral. Por un lado, sí, lo físico, porque siempre
digo, lo físico es un tabú, ¿no? El hecho muchas veces de desnudar, y más para las mujeres. Es como que no está bien visto en determinadas instancias, ¿no? Pero hay otras cosas que sí se consume bastante el desnudo. Pero el desnudo, digamos, en un sentido también metafórico, acá que tiene que ver con esa entrega, con despojarse, ¿no? Y con ser libre. Eso es una de las... creo que por eso impactó también mucho en las chicas, como esa ¿no? necesidad también de expresarse, ¿sí? De decir, bueno, esto soy yo con todo lo que tengo, con lo bueno, lo malo, con las cicatrices, con las alegrías, con todo, y me desnudo. Y siempre que uno se desnuda, ¿no? Se entrega, y escribir también es desnudarse. Publicar un libro es desnudarse, porque, y sobre todo si es poesía, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, en poesía hay una cuestión ahí a veces íntima. Entonces hay una entrega que se pone ahí a disposición de quien lee el libro. Perfecto. Me toca, a ver. A ver qué a sale. leerle, vamos a tomar. Que me evalúe la profe. Le voy a evaluar. Este dice, todo será en vano. Estéril será guardar la sublevación de la tibieza. Entonaré la plegaria del amor en vano. Desencantada y mística, dejaré de librar las batallas. Contra un puñado de ilusiones, todo será en vano, excepto quizás mi olvido. Esa me gustó más que todo porque yo a ese tipo de poesía lo puedo poner en la vida cotidiana, ¿me entendés? Sí. Por eso me gustó, yo lo sentí más que todo que lo puedo usar para lo que hago, para mi vida, ¿me entendés? De aquí en general. Por eso me gustó mucho ese poema. Bueno, qué suerte. Yo creo que eso también me lo dijeron en otras ocasiones, ¿no? Que hay una cuestión que, porque se identifican muchas veces los lectores que vuelvo a insistir, no son el lector común, ¿no? Porque puede esto, ¿no? Apropiarse, y eso es lo más lindo cuando el poema, digamos, o el libro ya deja de ser mío y trasciende, y cada persona dice, bueno, estos versos me identifican en este momento, así me siento, esto lo puedo utilizar, esto sentí, no sé, cuando tuve una ruptura amorosa, cuando me rompieron el corazón, esto siento ahora que me siento libre. Hay un poema que es bastante ahí disruptivo, que habla del autoplacer femenino, pero que bueno, hay que saber leerlo, ¿no? Y que hay personas que se dieron cuenta y hay otras que no se dan cuenta, que no se imaginan, pero bueno, digo, ahí está todo el juego, ¿no? Poético, y las personas que se dieron cuenta les encanta, ¿no? Porque también es salir de esos tabús, sobre todo primero del tabú que significa la autocomplacencia, no sé, voy a ser políticamente correcta para decir la palabra. No hay problema. Que incluso, bueno, en los varones o en los hombres como que ya está más aceptado, pero que en las mujeres lleva, ¿no? Lleva su tiempo. Recién creo que ahora es como que hay una liberación de eso, y poder verbalizar que eso también tiene que ver con el disfrute de una, y que no hay nada malo, y quitarle toda la carga de prejuicios, ¿no? Creo que eso por ahí es lo interesante que sucede cuando el lector termina, ¿no? De darse cuenta, de decir, ay, de esto era, o esto puede ser, o bueno, darle todos los sentidos que le quiera dar. Muy bien. Me gustó lo que dijiste, yo lo tomé más como algo de igualdad, ¿me entendés? Que realmente tenemos que ser en todo caso, tenemos que ser iguales. Este programa también es amplio, es abierto para todo tipo de pensamientos, ideologías, y me gusta que empiecen a pensar así, sobre todo las mujeres. Cuando hicimos el programa por el Día Internacional de la Mujer, prácticamente nos sentimos bastante, no sé si satisfechos de decir la palabra, pero bastante a gusto en ver que las mujeres están tomando ese rol. ¿Entendés? Sí, yo
digo, a ver, hay determinados, ¿no?, derechos que se han ido ganando a través de las luchas de los feminismos, que hay que seguir, lógicamente, seguro. Y que ahora la gran tarea creo que les queda a las nuevas masculinidades, ¿no? Digamos, nosotros ya estamos haciendo nuestras partes, y hablo justamente como feminista, pero a mí me parecía que todavía acá, ¿no?, en Catamarca faltaba un poco esto de, por eso es que digo que hay toda una cuestión política y poética en el poemario, que es de reivindicar el derecho que tenemos las mujeres de disfrutar, de gozar de la sexualidad, al igual que lo hace. Como algo claro, incorrecto, que está mal. Exacto, quitarse, ¿no?, todo el prejuicio y todos estos roles tan estereotipados y asociados con la mujer, sobre todo en provincias como la nuestra, de esta cuestión que lógicamente, social y culturalmente están vinculados, ¿no?, con lo religioso, con la Virgen, con ese modelo a seguir. Pero bueno, entender que estamos en otro siglo y que no hay un estilo de mujer ni un prototipo, sino que hay muchísimos, y que, digamos, siempre y cuando esté el respeto en todo, todos son válidos, ¿no? Y también esa cosa de... Por eso es que creo que digo que hubo mucha aceptación por parte de las chicas, más allá que muchas son amigas y todo lo demás, pero porque hay una necesidad de verbalizarlo, ¿no? Este juego que muchas veces por ahí se da en las redes, como del beboteo, claro, y todo eso, que... hay una necesidad de decir, bueno, ¿por qué el hombre sí lo puede hacer y por qué nosotras no? Claro. ¿Por qué seguir, ¿no?, con esos prejuicios? ¿Y por qué poner un poema erótico significa que, no sé, tenga que asociarse con algo promiscuo? Claro. Hay ahí como diferenciaciones de sentidos que están buenos ir deconstruyéndolos, ir rompiéndolos, para bueno, crear, ¿no?, nuevas miradas que sean justamente más, que sean iguales. Sí, yo creo que también tenemos nosotros el trabajo de que las generaciones venideras, seguramente yo tengo la esperanza de que las generaciones venideras, nosotros ya transformando y trabajando eso, van a ser mucho mejores, más tolerantes, más amplios, así que sí, ojalá, porque viste que a veces uno piensa que... Por eso digo que creo que el trabajo, ¿no?, fuerte también les queda ahora a los varones, a las nuevas masculinidades, porque bueno, de hecho hay, lamentablemente, ¿no?, tenemos que por ahí seguir viviendo en Catamarca femicidios y todo lo demás, y son chicos jóvenes, entonces digo, hay un cambio de conciencia, que no solamente tiene que ver con lo etario, ¿no?, sino que sí es verdad que los chicos más jovencitos vienen ahora por suerte con otra cabeza, pero eso siempre depende de quién, exacto, de cuánta digamos libertad se les esté dando de pensamiento, claro, de crítica, cuánto vean en la sociedad y en la enseñanza, claro, de los pares, de la familia, pero sí, los chicos hoy en día el tema de la sexualidad lo ven distinto, ¿no? Quizás muy diferente a lo que lo veíamos nosotros y mucho más diferente a lo que veían nuestros padres, claro, ¿no? Como una cuestión no meramente que no es reproductiva, sino que también, y esta cuestión del disfrute de ambas partes o de las elecciones que uno quiera hacer con total libertad. Exactamente. ¿No? Eso es Bueno, Estefanía, se nos pasó mucho el tiempo. Hablamos de todo. Sí, está bueno, me gusta. Me gusta que sea así, ¿no? Que sea más fluido, más interactivo, así que está bueno. Antes que nada, bueno, agradecerte obviamente por hacerte tu tiempo, llegar a hablar, enseñarnos tu libro. ¿Nos podrías decir alguna red social para los chicos, las chicas que nos estén viendo, así te pueden seguir? Sí, la red social donde más por ahí se publicita o se difunde el libro es Instagram, que es Estefanía _Herrera, y si no Facebook también Estefanía Herrera. Perfecto, bueno, agradecido por el tiempo, no, y bueno, por favor, aprendimos mucho también, así que bueno, ojalá que lo que dijiste, destaco algo de lo que dijiste, que empiece a haber más tipos de esos concursos literarios. Bueno, tenemos amigos que
cumplen alguna función en cargos públicos, que a ver si después de que pase esta pandemia o si se liberan más etapas, que le demos un empujón más a la cultura catamarqueña y bueno, ya a los literarios, que como vemos que es muy lindo y sobre todo te amplía mucho la mentalidad. Así que agradecerte y bueno, hasta la próxima y contás con nosotros y nuestro espacio para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la charla y por la libertad de poder expresar, ¿no?, todo lo que uno quiere decir. Esa es la idea. Gracias también. No, por favor.